Y estamos en el Octubre Rosa, Así el es. mes de la concientización para la detección temprana del cáncer de mama. Y ya venimos hace un par de programas Sí, con invitados con súper invitados, especiales, la verdad que con charlas muy interesantes, con mu- mucha información, mucha muy información. movilizante Sí. también, ¿no? Que bueno, ahí tenemos un par de datos. A Bueno, ver, primero y principal, obviamente, el doctor Storino, sí. que es el jefe de mastología del Hospital Durán, cuando estuvo acá invitado por Zoom, nos dijo que siempre el primer control, por estadística, y vamos a hablar de las estadísticas, o sea, la medicina se basa en estadística. En ¿Está bien? sí, perdón, no me quiero, ¿Ernesto? no me quiero trabar, perdón. Volvé, Hoy no volvé. te cierro el programa, te aviso, ¿eh? No lo cierro porque se me traba todo. Dice que el primer control es a los 35 años. Y hay mucha gente que me ha puesto en las redes, no, pero yo me hice el primer control. No, esto es estadística. O sea, se sugiere que la mujer haga su primer control a los 35 años, su primer mamografía. Y si está todo bien, repita a los 40 años. Después cada caso es individual, estuvimos hablando de casos de herencia, o sea, por herencia, que hay que hacer más temprano los estudios, hay test genéticos, que después esta semana o la otra va a venir Sí, una genetista. una genetista, entonces vamos por ahí. Y hoy, para mí es muy particular y muy personal porque va a estar el doctor Martín Pizzu, Martín, para mí es Martín. Martín para los amigos. No, Martín que fue el oncólogo de Betina. Y obviamente se lo voy a decir ahora, pero yo tengo, siempre se lo dije y se lo voy a decir también ahora, que tengo... me sale la palabra en inglés, pero lo voy a decir, tengo pensamientos muy altos de los árabes. Fue la calidez humana que tuvo tanto Ay, yo voy a con... llorar, voy a buscar Yo las voy a llorar, carilinas anda a yo. buscar las Voy calidez. a buscar las La carilinas. calidez humana que tuvo con, tanto con Betina y conmigo, obviamente, siempre digo lo mismo. Una persona tiene la enfermedad, porta la enfermedad, pero la pareja también, o la familia está involucrada. Sí, desde ya. Y la verdad que me saco el sombrero por cómo se portó. Y encima, yo nunca más, o sea, hoy iba a venir, pero no se sentía bien, pero nunca más lo vi. Nunca más. Hablé por WhatsApp, hablé por teléfono, siempre le pregunté, desde que empecé con todo esto, de empezar a contar, yo dije, bueno, algo tengo que hacer con todo esto que me está pasando. Y siempre le digo, che, Martín esto, Martín lo otro, ¿qué pensás? Y bueno, cuando empezó lo de Octubre Rosa, dije el primero que iba a pensar. Y el ¿Cómo primero, llegaste con él? ¿Te lo recomendaron? ¿Fue por cartilla? ¿Cómo llegaste? ¿cómo llegamos? O sea, ¿cómo llegó Betina? Bueno, ¿cómo llegó Betina? No, bueno, pero viste que uno habla de ¿Cómo acompañar, es como llegué? que llega Sí. todo el núcleo. ¿Cómo llegamos con él? Bueno, Betina trabajaba en el Sanatorio Franchini y estaba bajo lo que es OSPECON, que es la obra social del personal de construcción. Sí. Y a través del sanatorio nos habían derivado a Orionis, que es donde lo conocimos a Martín, que Martín era oncólogo de... No, ahora no vamos a preguntar si sigue siendo no de Orionis. Y en principio la habían derivado a Betina con Yankelevich o Yankelevich, no me acuerdo cuál era el apellido. Y después nos derivaron con Martín. Y me acuerdo cuando, no sé si Martín, bastante Martín, ¿ya está conectado Martín? Dylan. ¿Cómo? Estamos ahí está. Cuando quieras, vamos a preguntarle. Bueno, Ahí está. Martín, ¿cómo estás? ¿Te escucha? No. Ahí. ¿Me escuchás, Martín? Sí, sí, yo te escucho bien. ¿Cómo andás? Muy, muy bien, Un- muy un- bien. verte de vuelta, ¿no? Nos estamos viendo otra vez después de tanto tiempo. Nos estamos viendo esto. Hemos hablado varias veces, pero hacía mucho que no nos veíamos. Es verdad, es Hola verdad. Martín, gracias por estar presente hoy con nosotros. Por favor, gracias por la invitación. Era algo que veníamos hablando con Ernesto hace un tiempo y la verdad que yo también tenía muchas ganas de participar y de poner mi granito de arena, ¿no? Y aprovechar este mes, nada, más que nada para concientizar a la gente de la enfermedad,
de los cuidados que se pueden tener, de las mejoras que hubo en todo este Sí. último tiempo. Las cosas cambiaron mucho, por suerte. Entonces tenía muchas ganas de participar. Gracias. No, perdón, ¿me muteas el... ¿Esto se puede mutear o no? Sí, porque me escucho y me pone un poco... Quiero... A ver. Perdón, estas cosas pasan, estamos al aire. Ahí más o menos. ¿Vos me escuchás ahí, Martín? Perfecto. Listo, ahí está, perfecto. No me quería escuchar a mí porque me pone... Me distraigo. Te decía, justo le estaba contando a Romina y cómo habíamos llegado a Orionis. ¿Vos no seguís más en Orionis o te fuiste ya? No, yo ahora estoy trabajando en un laboratorio de investigación Ujú. y bueno, y haciendo consultas, pero más que nada privadas. No estoy trabajando más ahí hace ya 2 años más o menos. 2 años. Sí, Bueno, aproximadamente. cuando yo te comenté las preguntas que te iba a hacer y bueno, te dije más o menos por dónde quería ir, obviamente ya estuvimos hablando con el doctor Estorino, que vos mismo me lo aportaste, varios de los invitados me los Sí, aportó, muchas gracias por toda me los esa aportó data, ¿no? Martín. La verdad que fueron muy buenas las charlas. Sí, Aprendimos un montón, mucha información y ojalá que a la gente le sirva. Y son gente con la cual yo trabajé y cada uno desde su rol me marcó por tal vez compartir algo que con Ernesto hemos hablado muchas veces, que es la importancia de la llegada del feedback con el paciente y con la familia. Para mí es fundamental. Yo no creo en eso de que el médico tenga que ser frío, yo no creo que ningún actor dentro de lo que es la salud tenga que ser frío. Creo que es todo lo contrario. Creo que acercarte eh, ayuda un montón y ayuda a la toma de decisiones. Obviamente en el momento donde uno tal vez tiene que pensar un tratamiento, una estrategia, sí se tiene que abstraer un poco, pero sin perder las bases. Yo creo que con buen diálogo, con buena llegada, todo es mucho más fácil y también rompes muchas barreras porque lo que pasa usualmente es que el paciente se va de la consulta con más preguntas de las que llegó y muchas de las que tenía antes de entrar no las hizo. Por tiempo, por miedo, muchas veces por eso que está socialmente impuesto, ¿no? Que el médico tiene que ser frío para pensar. Y bueno, yo, estas personas que tal vez fui hablando con Ernesto son gente que siempre los vi desde otro lugar, o sea, siempre los vi con otra llegada. Yo he trabajado 4 o 5 años con Claudio y la verdad es que es brillante y el feeling que tiene con los pacientes es brillante y la llegada que tiene es muy buena, entonces por eso también se los recomendé. No, y aparte siendo una enfermedad que las personas o pueden sobrevivir o pueden fallecer de esto, es necesario justamente sentirse acompañado, sentirse entendido, ¿no? La empatía, ¿no? Lo que siempre uno llama como empatía y no verlo quizás a veces hoy en día la medicina en el nivel de salud que son los pacientes cada 15 minutos, quizás no te permite tener un mejor trato con los pacientes, cosa que no defiendo, que lo veo mal, de hecho, y creo que justamente para todo tipo de enfermedad o para todo tipo de consulta se necesita la empatía, porque uno va justamente a que nos asesoren, nos ayuden, nos acompañen. Sí, yo creo que también ahí está el lado del médico de ponerse firme con un montón de cosas que hay que empezar a cambiar, que lamentablemente hay que decir que no. Y si una consulta dura 15 minutos, porque hay consultas, Ernesto puede dar fe de esto que estoy diciendo, hay consultas que duran 10 minutos, no 15, porque llenar un papel, porque es nada, son 10 minutos, pero hay otras consultas que tal vez te llevan una hora y media, y es una hora y media necesaria. No es que es una hora y media porque nos quedamos hablando, sí. no sé, de qué hice en las vacaciones. Hay veces que las consultas son largas y son necesarias. Y si hay que tomar una hora y media, hay que tomar una hora y media. Yo cuando atendía ahí en Orionis, como decía Ernesto, mis pacientes sabían que si yo estaba demorado era porque había tenido una consulta larga y yo se lo dejaba
en claro a todos mis pacientes, yo me voy a tomar el tiempo que necesite con cada uno de ustedes, porque cuando vos estés adentro del consultorio, vas a necesitar el mismo tiempo y yo te lo voy a dar. Perfecto. Entonces, se genera esa comunión entre los pacientes y el médico, que es parte de lo que veníamos hablando, o sea, que todos sepan que tienen su lugar. Y ese momento donde yo llamo al paciente y al familiar, o al paciente solo si elige venir solo, o a la familia, yo he atendido muchas veces gente que me dice, mira, quiero pasar, y pasaban 3, 4 personas. Sí. Yo les decía, sí, no hay problema. Después cuando tenía que revisar al paciente, obviamente salían todos y me quedaba yo solo con el paciente. Pero darles ese lugar es tuyo. Tengo Es dos tu lugar. preguntas que se relacionan con esto, pero son más personales antes de entrar más en detalle en lo que es el cáncer en sí. Sí. ¿Cómo llegaste a elegir oncología como especialidad? Uf. Y, bueno, ¿viste? Y la otra es, siendo una especialidad tan compleja, por lo que implica emocionalmente, ¿cómo lo atravesás en el día a día? ¿Tenés algún tipo de ayuda psicológica? ¿Sos de exteriorizarlo bastante? No sé, ¿hacer algún tipo de actividad, algo que puedas liberar? Porque digo, ves cosas seguramente, es esto, o quizás tenés pacientes que fallecen y decís, bueno, los acompañé todo este periodo, ¿cómo transito yo esto? Es como una carga energética de cómo la absorbés. Sí, mira, yo hago terapia, puntualmente hago terapia semanal, eh, por una cuestión también de poder afrontar una profesión, como decís vos, que tiene una carga emocional, y que por la forma en la que a mí me gusta ejercerlo, tiene una carga emocional muy fuerte, porque yo no puedo, a mí me gusta involucrarme, o sea, me gusta que el paciente y la familia sientan que yo soy parte del equipo, que yo no estoy cumpliendo un horario. Bien, Entonces sí, obviamente implica una carga emocional, momentos de alegría, momentos de tristeza, porque cuando les va bien yo estoy igual de contento que ellos, y cuando les va mal, para mí es tristeza, es un duelo, y bueno, uno obviamente se va entrenando con el correr de los años. Hay un montón de cosas que me pasaban hace unos años que ahora tal vez las sé manejar mejor, y eso es la experiencia, pero siempre tratando de apoyarme en la terapia, y por eso para mí es muy importante la psico-oncología. También yo lo recomiendo mucho con los pacientes y con la familia. bien. Para mí es muy, muy importante. Y después la primera pregunta, que la dejé para el final, es una historia larga, pero bueno, vamos a tratar de resumirlo un poco. Yo me negué mucho a ser oncólogo, incluso empecé estudiando licenciatura en sistemas. Después me decidí ser médico, y ahí es cuando yo me decido ser médico, es porque yo tenía un hermano de 9 años cuando yo tenía 19 años, que falleció de un tumor en el cerebro. Y bueno, yo la verdad es que siempre había querido ser médico porque toda mi familia es médico. Y bueno, la primera barrera la rompí en el medio de todo ese proceso. Cuando nos enteramos el diagnóstico fue justo cuando yo estaba cambiándome de carrera. Y después, cuando terminé la facultad, tenía un impulso muy grande a ser oncólogo por todo esto, porque creía que tal vez podía brindar, por haber padecido, yo era muy, muy pegado a mi hermano, por haber padecido toda esa enfermedad, tal vez en un momento de formación, incluso en una adolescencia, con un sinfín de emociones, eh, creía que tal vez podía dar un plus a lo que era nada más que ser médico y ser especialista en lo que sea. Y bueno, la verdad es que en un principio me negué a ser oncólogo, empecé otra especialidad que duré realmente 2 meses haciéndola. Y bueno, y después renuncié a eso y decidí hacer la especialidad en oncología, y bueno, y acá estamos. Pero sí, Bien. bueno, digamos que el quiebre a todo esto fue lo de mi hermano, y todo lo que yo viví en esos 2 meses, porque fueron 2 meses. Desde el diagnóstico hasta que falleció fueron 2 meses, con cirugías, un montón de cosas en el medio. Y como te decía, en un momento medio clave, porque eran mis primeros años de facultad, justo estaba cambiando a medicina. Sí. eh, ¿Tu único hermano? Mi único hermano.
Mi único Ok. hermano. Y Mirá que encima no toda sabía, no sé familia si de vos médicos. sabías algo, pero yo no sabía. O sea, No, yo tampoco lo sabía, ah, yo me acabo de No, enterar. no, ok, no, no, ok. Ok, Yo me todo acabo no, de esto. porque enterar. no. Si me lo preguntan, como me lo Sí, preguntaron, lo digo, no es algo que ya está. Te sí, imaginas con los años de terapia que hay sí, encima, ya Sí. está recontra asumido. Pero bueno, sí, fue lo que me llevó. Después descubrí en la especialidad un mundo sumamente atractivo desde lo científico. O sea, es algo que a mí me gusta leer. O sea, me siento a leerlo y me gusta. sí. Eh, y después descubrí una tercer pata que fue la que a mí me terminó de abrir la cabeza, que fue esto que digo yo del paciente oncológico. Es un paciente muy particular. Que cuando vos lográs romper esa primer barrera, ese primer miedo, generás un vínculo muy, muy lindo, muy lindo. Y a mí me pasó prácticamente con todos los pacientes. O sea, no sacando personalidades puntuales o cosas puntuales, porque todos somos distintos. Sí. La verdad es que he disfrutado mucho de la especialidad y del consultorio y de mi relación con los pacientes. Como le decía recién a Ernesto, yo hace 2 años que no atiendo en Orionis y todavía hay gente de ese consultorio que yo tengo el mismo teléfono, me sigue escribiendo. Me escribe mensualmente, cada 2 meses, para mi cumpleaños, para El día del médico. fiesta, para el día del médico, porque subí una foto y la vieron y se acordaron, yo qué sé, esas cosas que uno, que dice, como que se acuerdan y a uno lo llenan de. Obvio, marcas en la vida de las personas, ¿no? eh, y es independiente de lo que quiero destacar es que es independiente del resultado. Es Sí. independiente del resultado. Yo siempre dejo en claro que, y parte de lo que hablaba Claudio también la otra vez, es una enfermedad que es una enfermedad rebelde. Es una enfermedad muy particular. Me acuerdo que lo decías. Es una Sí. enfermedad chota, vamos a decirlo así, en Bueno, criollo. bueno, sí, no lo quería decir En así, pero criollo. bueno, sí, Acá sí. puedes decir lo que Sí, quieras. en Hoy, criollo. hoy corremos con una ventaja. Hoy corremos con una ventaja que es que hay muchísima investigación, muchísima, más de la que uno puede imaginar, que hoy contamos con muchas más herramientas que hace 4 o 5 años atrás. Y no estamos hablando de, no, porque en el 80, no. 5 años atrás no había las cosas que hay hoy. Por Y yo creo ejemplo, que el año que viene, y por ejemplo, para tumores que no expresan ningún receptor, ¿sí? Triple negativo, ¿no? Exactamente, el triple negativo hoy Sí, está disponible en la inmunoterapia. Y antes era una opción que no estaba, y la inmunoterapia puntualmente está mostrando, y también se están cambiando muchos paradigmas en cuanto a que hay muchos tratamientos que están siendo tumor agnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa qué tumor sea, o sea, si es un tumor de mama, un tumor de pulmón, un tumor de colon, sino que son tan específicos que van a un driver, o sea, a una alteración inmunológica o molecular puntual, que es independientemente del tipo de cáncer que tengas. O sea, ya estamos avanzando tanto en todo esto, sí. que el abanico de posibilidades que tiene hoy el médico es lo que se usaba en el 80, porque está disponible, pero lo vamos corriendo en cuanto a líneas. O sea, vos probás un tratamiento que tiene una efectividad y una duración en las estadísticas, como bien hablaban al principio de Sí, ustedes. No hay que olvidarse que lo que uno le cuenta al paciente son experiencias y estadísticas. Después, cada caso es es un puntual. mundo, Sí, ¿sí? Entonces, poderle decir al paciente, mirá, vamos a hacer este tratamiento que se mostró que es nuevo, pero que mostró este beneficio, que tal vez es el doble o amplía mucho los márgenes con respecto a lo visto previamente. Bueno, es muy esperanzador. Hoy hay pacientes que logran dominar la enfermedad a pesar de que es metastásica. ¿Sí? Cosa que antes tal vez era más complejo. Pasaba en un grupito muy chiquito y eso se va agrandando con el tiempo y cada vez van siendo cosas más específicas y se van combinando tratamientos. Y la verdad es que es muy, muy esperanzador y muy lindo poder ver que están esas opciones. Después nosotros acá en Argentina, y no me voy a cansar de decirlo, tenemos un problema que es un problema de acceso, que bueno, nada, son barreras a romper y a trabajar.
pero digamos que científicamente se está avanzando muchísimo, se está avanzando mucho. ¿Cuál es el tipo de cáncer que más te llegaba al consultorio cuando trabajabas en consultorio? Mirá, yo en un momento hacía mucho cáncer de pulmón. Entonces, la verdad es que yo recibía mucho cáncer de pulmón, pero no por la frecuencia, que igual sí es muy frecuente, sino porque era como el que le derivaban todos los pacientes con cáncer de pulmón. Pero si te tuviese que decir lo que más veía yo era cáncer de mama, como primero, lejos. Segundo, cáncer de próstata, muchísimo también, muchísimo. Y ahí peleando colon y pulmón. Serían como el tercer puesto entre colon y pulmón, pero lo mío de pulmón estaba un poquito tal vez sesgado por esto que te decía, ¿no? Que siempre fui como en los grupos donde trabajé, como me gustaba mucho ese área, me mandaban los pacientes Bien. No sé. a Y mí. Pero digamos veías, que sí, que son esos. Esos 4 serían los fuertes hoy. y con el cáncer de mama, que es como el tema de Sí. octubre, Rosas, ¿Qué ¿qué grupo diferente? etario? ¿Cómo? ¿Qué grupo etario generalmente te llegaba? Ah, Y mira, cuando yo trabajaba ahí en Orionis, el grupo etario eran promedio más de 35 a 45, 50 serían el grueso de mira. los ¿Y eso por pacientes. detección, gracias a que se hacían los estudios? Sí. Yo debo admitir que a diferencia tal vez de cuando estaban en otros centros, puntualmente en Orionis, hablando de lo que Sí. comentaba Ernesto, tenía mucha detección temprana. Bien. Mucha Mucho. detección temprana. Eh, Martín, sí, sí, te hago una consulta. O sea, volviéndote el Sí. tipo de cáncer de mama, que es ahí donde nos vamos a meter más específico Dale. a entrar. ¿Qué diferentes tipos, digo, de tumores o si querés de receptores? ¿Se puede hablar de receptor? ¿Querés sí. contarnos un poco de eso? Yo que estoy más empapado del tema, lo que es positivo, progesterona, estrógeno, HER2 positivo, negativo, todo eso. ¿Querés contarnos un poco? Exactamente. En realidad estos son, a ver, ¿cómo lo podemos decir en criollo? Son receptores que en realidad es como si fuesen la nafta del auto. Son puertas con receptores y con moléculas que van a ir enganchadas a esos receptores, que son los que van a alimentar el tumor. Está, como bien vos dijiste, los receptores de estrógeno y progesterona, que son los receptores hormonales, que se dividen por un grupo. Después tenés el famoso y conocido HER2, que también nombraste ahí. Y después tenés los triple negativos, que son los que tienen receptor de estrógeno y progesterona negativo y HER2 negativo. ¿Para qué nos sirve a nosotros eso? Primero, para tener una noción de pronóstico, ¿sí? Nosotros solamente viendo la anatomía patológica podemos estimar cómo le podría llegar a ir a ese paciente con el pronóstico. Como te decía al principio, esto cambió mucho, porque había pacientes que antes tenían una opción de tratamiento muy acotada y basada solamente en quimioterapia, y hoy estamos hablando de otro tipo de moléculas, otra tecnología de molécula que con efectividades y seguridad en cuanto a toxicidad, efectos adversos, etcétera, mucho más avanzado y mucho mejor. Entonces, en realidad, tener este primer paneo nos va a decir, bueno, este paciente tiene este pronóstico y esta es la estrategia que yo tengo que tomar. Al paciente hay que pensarlo siempre como una estrategia a largo plazo. O sea, yo tengo que enfocarme en cuál va a ser el tratamiento inicial, pero no tengo que perder no tengo que sacarlo de mi cabeza cómo lo seguiría si eso no funciona. Porque más allá de que pueda aparecer algo nuevo, y bienvenido sea, uno tiene que ir armando su estrategia con cada paciente y con las cualidades que uno vea de cada paciente, ¿no? Hay pacientes dos pacientes con el mismo diagnóstico que no les hacía exactamente el mismo tratamiento por contención familiar, por dónde vivían, por características del paciente, por pedidos del paciente. Uno tiene que escuchar qué quiere el paciente. Ernesto, voy a decir una frase que Ernesto la debe haber escuchado alguna vez. El 10 de nuestro equipo, volviéndonos futboleros, ahora que ganamos el Mundial y hoy creo que juega Argentina a las 11,
nuestro 10, nuestra estrella es el paciente. El que maneja los hilos es el paciente, el que maneja los tiempos es el paciente y la decisión final de cualquier cosa es del paciente. El médico es el que le va a dar la pelota, le va a decir, mirá, hay que ir por acá, o yo te recomiendo ir por acá. Y la familia es la contención. Pero a su vez esa contención hay que darle también contención porque son personas y sufren y tienen dudas y tienen preguntas. Entonces, yo creo que cada tratamiento va desde un estándar acomodándose a cada paciente en cuanto a la periodicidad, en cuanto a las dosis, etcétera. Siempre se parte de un estándar, porque uno tiene que partir del estándar, pero acomodándose a esa persona, a ese paciente, y a las necesidades que tenga ese paciente y a la contención que pueda tener para afrontar ese tratamiento. Porque Es tal vez vos fundamental. lo que haces como estándar termina siendo, no solamente no es beneficioso, sino termina siendo perjudicial para el paciente. Y no lo estás ayudando a estar mejor, sino que le estás empeorando su calidad de vida. Y la calidad de vida es fundamental. Por eso también, hoy por hoy, muchos grandes estudios clínicos tienen como un estudio en paralelo de calidad de vida. Yo te doy este tratamiento, bárbaro, te hace fenomenal, la enfermedad la controla bárbaro, pero en cuanto a calidad de vida, ¿es bueno? Entonces se toman un montón de pequeñas aristas que se analizan con escalas, etcétera, depende del estudio, para ver si ese tratamiento realmente mejora la calidad de vida o no del paciente. Y eso es fundamental, porque el paciente no es un número, no es una estadística, no es un paper, es una persona con un contexto y con necesidades puntuales y con un tipo de vida puntual a la cual vos le vas a agregar un tratamiento y tenés que tratar de desacomodarle lo menos posible esa vida. Entonces, yo creo que los estándares están para respetarlos, están como punto de partida y bueno, y después, y Ernesto muy bien lo sabe, después las cosas se van acomodando al día a día, a las necesidades y a lo que vaya, No, y aparte es un surgiendo. tire y afloje, ¿no? Porque vas viendo también cómo va respondiendo, cómo va yendo, Totalmente. si es el camino Totalmente. adecuado o rebobinas. Totalmente. Mismo cuando vos vas pidiendo las evaluaciones, muchas veces las evaluaciones no son concluyentes. Vos pedís una evaluación y estás en duda, y vos lo ves al paciente y lo ves bien, y la clínica, como dicen en todos los libros, es soberana, entonces vos decís, bueno, sigamos. Entonces hay un montón de cosas que están habladas y están estandarizadas, pero artesanales, entre comillas, que son fundamentales. Y eso viene de la mano de la consulta médica, del ida y vuelta entre el médico y el paciente. Si el paciente no está cómodo con el médico, la Sí. cosa ya empieza mal. Es fundamental que el paciente cuando entre al consultorio esté cómodo, esté tranquilo y que Sí, porque es pueda un tener camino ese momento. largo. Es un camino largo. ¿Cada cuánto? ¿Cómo los ves? ¿Semanalmente? ¿Cada 15 días? ¿Cuál Y es va el...? variando mucho según el tratamiento, pero ponele que cada 14 días, 21 días lo estás viendo el paciente. Claro, sí. Sí, yo, Y como decíamos, depende del estadio de la enfermedad, es el tratamiento que vos le vas a proponer. Y hay Claro. tratamientos que son de por vida, o sea, sí. no se cortan, no se Bien. cortan. Entonces, si vos no podés generar un ida y vuelta con con ese paciente y que el paciente esté cómodo, es un calvario para el paciente, para la familia, eh, todo. Entonces, vos tenés que tratar de descomprimir lo más que puedas las consultas para que, obviamente, hay momentos de estrés que no los podés negar. Yo creo que yo cuando los pacientes los veía, tal vez iba a buscar, salía a buscar algo y veía a los pacientes con los estudios en la mano. Yo sé que hasta que no entraban y me veían a mí, les miraba, les hacía así con el dedo, les decía, está todo perfecto, estaban tensos. Y yo eso no lo puedo cortar, porque Claro. bueno, es una tensión que es normal. Eh,
yo sí puedo cortar todo el resto, yo sí puedo descomprimir todo el resto, yo sí puedo darte la libertad a vos de decirte cómo te sentís vos tranquilo en la consulta. Sí. No sé, yo por ejemplo, corregime Ernesto, pero yo creo que Ernesto debe haber venido a prácticamente todas las consultas. No, sí, las del medio no fui, cuando le sacaron el tumor y que después volvió, hay una o dos que fue Betina sola, pero después iba siempre. Pero está bien, pero fueron muy pocas, digo, en el grueso. Y era una decisión de ellos dos, venir en conjunto. Hay otros pacientes que no Sí, quieren que entre nadie. Y si a mí me dicen, no quiero que entre nadie, sí. me pueden patear la puerta, que no va a entrar nadie. Vos, el paciente es el que elige. ¿Y vos qué estudios pedís para estos casos, para el tema del cáncer de mama? Aparte de la, bueno, ecografía, mamografía, en los laboratorios que pedís? Los estudios en realidad se dividen en dos partes. Parte de lo que hablaba Claudio la otra vez es mucho de lo que es el screening, ¿sí? Que es para hacer la detección temprana. Tal vez cuando vos ya tenés el diagnóstico, lo primero que tenés que hacer es una estadificación. ¿Qué es eso? Es decir, bueno, yo tengo un tumor de mama, que es este estadio 1, 2, 3 o 4. Porque entre el perfil que dijimos de los receptores y esta estadificación es el tratamiento que vamos a elegir, ¿sí? Como les decía, en oncología está todo muy, muy estandarizado. Hay guías internacionales que van paso por paso qué es lo que vos, cómo tendrías que encarar el tratamiento. Después están lo que dije yo de los grises. Pero vos para poder llegar a eso, para poder empezar, necesitas una batería de estudios, que son un laboratorio, ¿sí? Puntual, una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, también se puede hacer un PET, pero vayamos a lo más básico, Sí. que sería una tomografía, el centellograma óseo, y según el perfil, ¿sí? del tumor de mama, es obligatorio o no la tomografía de cerebro. Yo se la hago a todo el mundo. Todo eso lo pedís como para ver si no hay metástasis. Exactamente, exactamente. Y Eso es porque el primer punto donde es el cáncer de mama generalmente va a los huesos, ¿no? Primero y al cerebro. Exacto. Huesos, hígado, cerebro, Ok, listo. pulmón, Mira. esos serían como los lugares ok. más frecuentes. Pero cuando hablamos de los receptores, por ejemplo, los que son HER2 positivos tienen mayor afinidad, por ejemplo, por las metástasis cerebrales. Ah, Por ejemplo. mira, eso no lo sabía. Entonces, son estadísticas. Sí. Yo, en un inicio, se lo pedí a todos. Después íbamos viendo caso a caso, ¿no? Y con los síntomas y las cosas que te vayan apareciendo. Pero yo los pedía de inicio, se los pedía a todos los pacientes. Y ¿Querés? después, obviamente, te tenés que ir acomodando a los antecedentes del paciente. Hay pacientes que no pueden hacer tomografía, hay pacientes que, bueno, nada, que no pueden hacer un estudio, y bueno, uno ahí va jugando con las otras herramientas, pero digamos que el estándar sería hacer una estadificación, que sería con eso. Bien. Perfecto. Y bueno, después en base a eso eligen el tratamiento. Ujú. Hablando del ER2, el HER2 o el ER2, no sé cuál es. Sí. ¿Querés contar específicamente qué es y por qué es uno de los más avanzados, digo, que en desarrollo de tratamiento En realidad, o de investigación? sí. Primero que uno de los primeros anticuerpos monoclonales que se generaron fue el trastuzumab, que es como la piedra angular del tratamiento para el cáncer de mama HER2 positivo. Entonces, imagínate que si fue el inicio de todo esto, es el que más estudios tiene, es donde más se fue estudiando y donde más se fueron generando moléculas a partir de eso que dio efectividad. Lo que tiene de bueno esto es que lo que se vio, que tal vez los pacientes que eran HER2 positivos, en cuanto a pronóstico, por esto que te decía, que tal vez son más afines a tener metástasis cerebrales, etcétera, tenían un peor pronóstico, ¿sí? Librados al azar y dejándolos, eran pacientes con
un peor pronóstico, que con la instauración de los tratamientos tenían una altísima respuesta al tratamiento. Y otro de los beneficios que tenía y que tuvo durante mucho tiempo es que cuando vos instaurabas un tratamiento para HER2, y que pasa con algunos tumores, desde hace mucho tiempo digo, vos ya tenías como la escalerita para ir haciendo entre una primera, una segunda y una tercera línea. O sea, tenías tratamientos dirigidos, ¿sí? Lo que queríamos, tratamientos target, durante 1, 2, 3 líneas, pero yo estoy hablando de esto desde hace varios años, no estoy diciendo ahora en la actualidad donde tenemos un abanico altísimo de tratamientos. Hace varios años que ya tenemos muchas opciones y sobre esas opciones se fue cada vez mejorando más. Incluso hay tratamientos que están por salir que mejoran los números de los tratamientos que ya están. Entonces, al ser un subgrupo de pacientes, ¿sí?, que tal vez no eran del mejor pronóstico en comparación tal vez con lo que sería un luminal A, con receptor de estrógeno altísimo, con el tratamiento no les iba mal. Entonces eso los hizo tan importantes y tanto que uno escucha que resuena tanto este receptor. Porque cambió mucho el paradigma de la oncología, porque fue, como te decía, yo no me acuerdo ahora la fecha, creo que fue en el 90 y pico, que fue el primer monoclonal. Entonces imagínate todo el tiempo que esto lleva investigándose con la velocidad que venimos hablando en investigación en oncología. O sea, en oncología un año Es un montón. son 10 en otra especialidad. Por eso también cada vez los oncólogos se van haciendo cada vez más específicos, o sea, cada vez tratan 1 o 2 tumores, o hay médicos que son hiperespecialistas en cáncer de mama, en melanoma, en cáncer de pulmón, en colon. Y esto es porque la batería de tratamientos, la batería de estudios que hay desarrollándose hoy en día para cada tumor es altísima, altísima, altísima. Bien. Piense que cada compañía tiene X cantidad de estudios en desarrollo. Es muchísimo, muchísimo. Yo me acuerdo cuando Betina le dio cuando tuvo em, sí, la metástasis de mama, que era de piel, pero que se consideraba de mama, que ese fue un triple negativo, que había, el ER2 estaba que sí que no, y vos lo mandaste a hacer, le mandaste a hacer un estudio, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que inclusive vos me dijiste, el FISH, ahí está. Que inclusive me contaste en su momento que los laboratorios, las farmas los hacían ellos mismos gratis. ¿Es Los así? cubrían ellos. Lo cubrían ellos por una cuestión de investigación. Obviamente después Betina dio ese dio negativo y pasó a ser un triple negativo. Y justo cuando estaba pasando todo esto de Betina, yo me puse a hablar con un especialista de cáncer de mama de Estados Unidos, no me acuerdo el nombre y demás. Pero hubo algo, perdón, que me resonó muchísimo, que me dijo, o sea, y perdón que lo voy a decir de esta manera, porque es medio crudo, es como que el cáncer no tiene cura en algún punto, pero, o sea, que puede entrar en remisión, que no encontraron la cura, pero que ellos estaban investigando el anterior, o sea, el antes del cáncer. ¿Por qué se genera el cáncer? Sí. O sea, hoy en día se sigue, digo, se investiga, digo, vos trabajás más en lo que es farma, ¿no? Sí. Pero digo, ¿qué otras ramas investigan la antesala del cáncer? ¿Por qué se genera el cáncer? ¿Por qué muta Lo que pasa es que lo que se fue descubriendo con el tiempo y se fue cada vez profundizando cada vez más es qué predisposiciones puedes tener vos, ya sean genéticas o no, Ujú. qué factores de riesgo y qué estilo de vida es más propenso a tener un estilo de vida propenso a a tener predisposición a, por ejemplo, el cáncer de mama, Sí, y eso puede ser para cualquier tumor, sí, para sí. cualquier tumor. Cada uno se fue investigando en cada área. Son herramientas que vos muchas veces
las cotejás con la historia clínica. A vos te viene un paciente con un cáncer de mama. Y cuando vos haces el interrogatorio, en el grueso de los pacientes, vos encontrás esos factores de riesgo, ya sean alteraciones hormonales, ya sea por un estilo de vida o por un antecedente etiológico o por historia familiar de cáncer de mama, que es parte también de lo que hablaban con Claudio. Entonces, ¿y por qué ese screening no se adelantó? Si tenías los antecedentes, etc. Entonces, sí, se investiga. Tal vez lo investiga más, no tanto la rama de la industria farmacéutica, sino que lo investiga más el oncólogo o el grupo de oncólogos en particular, o sea, de distintas entidades. Muchas veces los estudios se hacen estudios que son multicéntricos, o sea, se agarran varios centros de varios países. Entonces, la muestra no está sesgada porque obviamente el perfil de vida de Alemania no tiene nada que ver con el perfil que tenemos acá en Sudamérica, ni el perfil que tienen en Norteamérica, ni el que tienen en Australia, ni el que tienen en África. Entonces, a medida que vos vas generando estos estudios multicéntricos que en distintos países, de distintas zonas, son mucho más ricos y lo que vos podés obtener es mucho más, es mucho más fuerte a la hora de tomarlo y de hacer una recomendación. Y con respecto al estilo de vida que mencionaste, ¿qué podríamos tener en cuenta como para poder mejorar y Mirá, ayudar a evitarlo? en realidad, sacando la parte hormonal, que uno no la puede Controlar, manejar, sí. porque son o patologías o necesidades, ni más ni menos que eso. Yo creo que todo lo que viene con un estilo de vida sano, y que ahora se está haciendo mucho hincapié en eso, y que todo lo que viene de esto de redes sociales y de mostrar estilos de vida está bueno. Obviamente siempre hay que tener la consulta de un especialista, de un médico, de un nutricionista, no sé, depende de lo que estemos viendo. Pero yo creo que los excesos son malos, básicamente. Y tanto ya sea el tabaquismo por todo lo que contrae, todos los químicos que contrae, el exceso de alcohol, el exceso de comidas grasas, todo eso no es bueno. El azúcar de por sí. El azúcar de por sí, a ver, yo creo que controlado, no. Pero, vuelvo a repetirte, una cosa es algo controlado y otra cosa son los excesos. Yo creo que la dieta tiene que ser lo más balanceada posible, asesorada, y buscar poder tener todo lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Sin ningún tipo de exceso. El azúcar, hay un montón de estudios que muestran, pero tal vez lo que muestran esa alteración es en gente con algún tipo de alteración, ¿sí? En el manejo de la glucosa. Entonces, yo no me animaría a decirle a una persona, no consumas azúcar con un perfil glucémico normal, o sea, sin una alteración. Después están cuestiones de gustos, de bienestar, de lo que vos quieras elegir, que es para otro capítulo, pero yo creo que evitar los excesos, hacer actividad física, evitar los excesos, tratar de hacer consultas con nutricionistas, son cosas básicas que nos ayudan en el día a día, no solamente para el cáncer de mama, sino para cualquier afección neoplásica. Son básicas para todos. Después hay perfiles y hay cuestiones genéticas o hereditarias que ahí ya es otro cantar, es otro tema, ahí nos podemos adelantar, nos podemos preparar para un montón de cosas, pero ahí nosotros ya ahí no podemos hacer mucho, o sea, más que estar atentos o adelantarnos en el caso de que sea necesario. Pero sí podemos controlar todo lo otro, sí podemos controlar a lo que nosotros nos exponemos como personas, y eso me parece fundamental. Por una cuestión también de salud, más allá de la parte oncológica, creo Sí, sí, clarísimo.
que es necesario y que es la parte buena de todo esto. Yo hace muy poquito, la semana pasada, mi mujer es médica también, es dermatóloga, pero hace más la parte de estética. Y estábamos hablando y me contaba de una paciente que la fue a ver a ella y estaba con mucho miedo porque se iba a hacer radioterapia. Y cuando me dice así, yo le digo, ¿pero por qué por miedo por radioterapia? Si las radioterapias son nada, 2 minutos. Y se empezó a reír y me dice, justamente por eso, me dice, porque el médico le dijo, no, es una pavada, son 2 minutos. Ella se puso a mirar en internet, vio el aparato enorme de radioterapia y no sabía si le iban a pinchar, si le iban a quemar, si la... Claro. Entonces, yo creo que esto que hacen ustedes, que es fantástico y los felicito, más toda la comunicación que hay hoy en día, que tal vez hace un tiempo atrás no teníamos, y era una batalla de tratar de concientizar a la gente en un consultorio, pero no abarcabas al grueso de la población. Hoy todos tenemos la posibilidad de colaborar en equipo, cada uno desde su lugar y acompañándonos desde el comunicador hasta el especialista, hasta estas cosas como estamos haciendo ahora, como hicieron con Claudio y como van a hacer con los demás invitados, de acercarnos a la gente, de estar cerca de la gente, de escuchar qué dudas tienen, no decirles el cuento y decirles esto es así, porque es así, así, así. Eso está en todos lados, hoy lo pueden leer y después de última podrán hacer sus consultas. Escuchar cuál es la duda. A mí nunca se me hubiese ocurrido pensar esto que le dijo una paciente a mi mujer, y mi mujer no es oncóloga, no tenía nada que ver, y se lo dijo en el medio de una charla con angustia. La mujer le terminó preguntando a mi mujer mandando un mensaje a mí y yo contestándole a la mujer. Fue una casualidad. Fue una casualidad. Sí. Bueno, pero eso falta de información. Pero Falta, eso fue... falta perdón, pero que quiero decir una cosa. Falta y sobreexceso de información que está en las redes también, en internet. Totalmente, Bueno, obvio, eso sí. totalmente. Por eso yo digo que la información que se da tiene que ser confiable. Y la información que se da tiene que ser bajada al público general. Y pero tengo... de esto que yo digo, tiene que haber esta como comunión entre el comunicador y el especialista. Y generar algo que sea con llegada y con la información que necesites para sacarte las dudas y acercar más al paciente con el médico, acercarlo más allá de la consulta. Esto nos brinda muchas posibilidades, que es esto de achicar las barreras, las grietas, o sea, decir, bueno, tenés hoy la posibilidad de poder estar un poco más cerca, todo el tiempo. Totalmente. Los tiempos cambiaron también, ¿eh? Obvio. Los tiempos cambiaron. Tengo una pregunta para las mujeres que están en edad fértil. ¿Sí? Se le detecta un cáncer de mama y tienen el deseo de ser madres. ¿Cómo lo manejas? Mirá, yo lo que hacía mucho con eso era hacerles hacer antes una consulta, ¿sí?, de fertilidad. Porque muchos tratamientos, sobre todo los que son tratamientos hormonales, llevan a necesitar, ¿sí?, en paralelo una supresión ovárica. Y muchas veces también la quimio, ¿sí?, como efecto colateral, puede también generar una menopausia precoz. Entonces, yo lo que hacía cuando la situación, primero era charlar con el paciente, ¿no?, el deseo de ser madre o no, de la persona y de la familia. Y después, y tratar previamente, mientras iban haciendo los estudios, ¿sí?, de forma urgente, hacer esa consulta para ver si había que hacer algún tipo de preservación o no. Okay. Eso yo lo tenía como estándar por una cuestión de que yo siempre le decía, yo no puedo asegurarte a vos qué va a pasar. Tal vez terminás tu tratamiento y cuando lo termines y estás en control, volvés a tener un ciclo normal, podés quedar embarazada, etc. Ahora hay un montón de cosas que ni ella, ni la paciente, ni yo podemos manejar, que es cómo va a reaccionar tu cuerpo a un tratamiento. Entonces, yo lo que hacía era hacer eso, consultas previas, como para que vayan a ver si se podía hacer algún tipo de preservación, y una vez que eso estaba encaminado, empezamos a ver el tema del tratamiento. Obviamente había situaciones en las cuales
se podía hacer esto, y otras situaciones en donde tal vez el tren se estaba corriendo ya desde atrás y lamentablemente no hablado con el paciente. Siempre vuelvo a repetir, el que decide es el paciente. Si a mí el paciente me decía, yo quiero hacer la consulta y no voy a empezar el tratamiento, Claro, no se empieza, acompañando. Bien, acompañás. Pero digo, siempre dejándole en claro, che, mirá que la situación bien, apremia. Pero sí, es una conducta que tomábamos ahí en el centro donde trabajaba, habitual, por una cuestión de que también el grupo etario donde nosotros atendíamos eran mujeres jóvenes. bien. Sí, Y sí. con respecto al cáncer de mama en los hombres, Es un grupo muy chico. Eh, tuve muchas experiencias con cáncer de mama en varones. La verdad es que a todos les fue muy bien. ok. Y fueron, y también lo que tiene el cáncer de mama Pero en el fueron, varón, espera, ¿cómo llegaron a vos? ¿Fueron porque tenían antecedentes familiares o porque se no, palparon no, algo? ¿Cómo no, llegaron? llegaron justamente por eso. El varón, al tener una glándula mamaria mucho más chica y por un tipo de contextura, perdón, física, la detección del nódulo, por una cuestión de molestia, es mucho más rápida. Entonces, la verdad es que los casos que yo vi siempre fueron casos tempranos. Bien. Fueron casos de detección, autodetección temprana, que fueron a cirugía, hicieron los mismos estándares que se hacen para una mujer. El tratamiento es similar. ¿Los receptores son los mismos? Los receptores pueden ser iguales, sí. Sí. Mira, mira. Pero yo no recuerdo. A ver, déjame pensar, me estás haciendo usar mucho la memoria, pero creo que la mayoría de los que vi yo eran triple negativos. Pero, pero no estoy seguro si todos. No te quiero mentir, pero no fueron muchos casos. La verdad es que yo debo haber visto 3, 4 casos. Tres, cuatro No, veces. no, no abundaban mucho. En ninguno de los centros donde atendí vi mucha cantidad. En Orionis, donde vos comentabas, Sí, solamente un caso. perfecto. Bien. Martín, para ir terminando, ¿algo más que quieras agregar con respecto a No, mira, todo? yo creo que como también vi el otro día en la charla de Claudio, que hacer mucho hincapié en que se hagan los controles, que a partir de los 40 años hay que hacer los controles, que siempre es recomendable hacer un primer estudio, un primer screening a los 35 años, que hay que ir viendo caso a caso, hay screening que hay que hacerlos antes, por antecedentes, por necesidad, por dudas, que no, como bien también dijiste al principio, son estadísticas, Ujú. y las personas no somos estadísticas, somos personas y somos todos distintos, y hay que adaptar eso, hay que adaptar el librito a la vida real. Eh, y que la otra recomendación es que no tengan miedo a preguntar, que el momento de la consulta médica es su momento. Que pregunten, que se saquen las dudas, que no lean solamente lo que está en Internet. Y que si leen algo en Internet que les genera, porque también está eso, el acceso Mm. expandido totalmente a todo, muchas veces hace que lo que leen los asuste un montón. Y no es, la mayoría de las veces te vienen con cosas que vos decís, pero esto no es para vos. Vos Claro. no sos esto, vos sos esto otro. Entonces, todo lo que leíste y te asustaste durante tal vez una semana, no tiene que ver con vos. Entonces, poder filtrar toda esa información con el médico, con el especialista, con el actor de salud que te toque, acorde a lo que estés atravesando o con el que estés en ese momento, ya sea por más que tengas una afección oncológica, con el nutricionista, con el psicooncólogo, con el cirujano, con el radioterapeuta, con el que sea, poder, ¿sí? Filtrar esa información y no quedarte con eso solo. Porque, bueno, muchas veces llevan a estrés y a angustias que no es bueno para afrontar un tratamiento. No, totalmente. No. Bajan más las defensas todavía. Exactamente, exactamente. Bueno, Martín, un placer como siempre. Digo, la primera vez que lo entrevisto, siempre hablo con él por WhatsApp. Martín, muchísimas gracias. Y obviamente te lo quiero decir en persona, muchísimas gracias por cómo nos contuviste tanto a Betina como a mí durante ese tratamiento, que obviamente no terminó bien, o sea, pero yo quedé en una buena relación con Martín y nada, siempre agradeciéndote
Por esas épocas ya pasaron como 3 años, pero nada, hoy que te tengo cara a cara acá, aunque sea por videollamada, te quería agradecer. No, muchas gracias primero a ustedes por el espacio, por invitarme. Y a vos, Ernesto, vos sabés que el cariño es mutuo, y que fue un placer poderlos haber acompañado en ese momento y en todo lo que vino después también, y en poderte haber ayudado o dicho las palabras que fueron surgiendo en todo este camino que emprendiste, que es fantástico y que ayuda a mucha gente. Así que vamos todos por el mismo camino para que la gente esté mejor. Así que yo también te agradezco mucho a vos por el espacio y por la confianza, como siempre. Bueno, Gracias, Martín, gracias por tu tiempo. No, por bueno, favor. seguimos en contacto. Dale. Chao, Martín. Chao. Bueno. Wow. Wow. Sí, cuánta Vos sabés, información. no, pero a mí siempre me encantó escucharlo, siempre cuando iba a las consultas, es como, es un tipo que te baja. Imagínate cómo No, uno es va que con se toda nota. la angustia y cómo le hablaba a Betina, cómo me hablaba a mí o a veces cuando estaba la mamá de Betu. No es para cualquiera, no es para cualquiera. No, se nota que tiene un corazón enorme, ¿no? Sí. Se nota, súper empático, la forma en que hablaba, cómo Sí. explicaba todo. O sea, siempre decimos, es como que tienen como un corazón de hierro, en el buen sentido, porque Sí. tienen un corazón enorme justamente, pero una coraza de hierro como para poder tener esa templanza de poder acompañar, ¿no? Más en esos Porque momentos. es muy difícil, Sí. es muy difícil. Yo cuando, me puedo poner personal, cuando Betina ya no daba para más, yo empecé a hablar con él directamente encima estamos en pandemia, entonces yo hablaba con él, y ya era con él, mano, obviamente cuando fallece Betina, él me pedía mantenerme al tanto, le iba contando, y me dice, ¿por qué esto? Entonces yo le venía contando, pero cuando fallece Betina, a la primera persona que la avisé fue él. Y sí. Era como, nos acompañaste hasta acá, Sí. también fuiste parte de todo este equipo, como él le hablaba, y también... Es que creo que es eso, es funcionar como equipo, ¿no? Porque Es un tenés un equipo. montón de Te gente. lo dijo, como la figura estrella es el paciente, Sí. y después está el médico y la familia. Y es un poco lo que hace un tiempo yo hablé con él, antes del programa, antes del podcast, que después fue el programa esto del Octubre Rosa. Yo quería aportar mi grano de arena de alguna manera, y en Orionis, yo hablo de Orionis porque ahí lo conocí, y ese centro, o está Fleming, hay montos, no quiero hablar específicamente, ¿hay charlas para los familiares? No sé. Hay charlas para los familiares, porque obviamente el familiar es contención del paciente, y obviamente el médico también, pero ¿el familiar tiene contención? Entonces como hablar esto, porque yo siempre digo lo mismo, esa primera quimio, donde Betina estaba adentro y yo estaba afuera, la angustia, y después con la segunda quimio, cuando la veo, cuando yo ya iba a las quimios, y estaba sentado en la sala de espera con el celular, y veía la cara angustia de la gente que iba por primera vez, y la charla que tenían, y es como, yo sentía que muchos de los familiares también están solos. Es como extender una mano, decir, che, acá estoy también. Todos los fantasmas que a uno se le atraviesan por la Olvídate. cabeza, que quizás justamente a la persona que lo está viviendo y atravesando, uno no se lo quiere manifestar para no sumarle quizás más angustia. Entonces uno lidia con su propia angustia, más la angustia del que está ahí, y es como un montón, es mucho. Es mucho para pasar solo. Está muy bien lo que planteas. No sé si existe. No, me dijo que no. Pero bueno, me dijo quizás que se podría pensar sí, en armar sí, algo, obviamente. ¿por qué no? Sí, obviamente.